Bien, vamos con la tercera parte, que es pintar esto con los efectos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a seleccionar que la luz viene de este lado. Entonces tengo que tomar el tono más claro, ¿sí? Húmedo, con pincel mojado, apoyo, deslizo y dejo. Apoyo, deslizo y dejo. Apoyo, deslizo y dejo, ¿sí? Hasta ahí. Incluso podemos hacer dos partes como para un poquito más grueso, ¿sí? Dos líneas y dejo, ¿sí? Ahora, fíjense, cuando la luz da de este lado, impacta sobre esta superficie, pero también el truco es que impacta en la boca en el lado opuesto. Entonces, acá también debemos de generarle un tono más claro. Bien. A veces depende de si el elemento es opaco o no, se pueden cuidar algunos espacios en blanco. Vamos a hacerlos así para no pintarlos, que serían los brillos, ¿sí? Ahí. Ahora, ¿qué hago con esto? Tengo que generar un tono medio, entonces me paso al siguiente que tenía mayor cantidad de tinta china y vuelvo a apoyar, ¿sí? Apoyo, deslizo, apoyo, deslizo, apoyo acá, deslizo, apoyo, deslizo, ¿sí? Esto lo vamos a llevar más o menos porque es la penumbra, vamos a cubrir casi toda la mitad, ¿sí? Fíjense ahí, se unieron dos espacios de agua, entonces se produce ese efecto, se rompe, ¿no? Entonces miren con este, ¿cómo lo solucionamos? Este trapo tiene que estar húmedo, entonces lo ponemos sobre, absorbemos, ¿sí? Absorbemos la tinta china y soluciona el problema. Bien, apoyo y deslizo dijimos, ¿sí? Fíjense cómo va cambiando el tono, ¿no? Y al final, ¿sí? Voy a poner la tinta china, dijimos, acá, con mayor cantidad de tinta china que de agua para que quede mucho más oscuro. Le voy a agregar un tono de acá, así vamos aprovechando. Y con este tono, ¿sí? Acá ya llegué a uno de los más fuertes. Voy a hacer al revés. Miren esto. Si yo hago así, es muy probable que deforme esta parte, ¿sí? Entonces, la opción es que la cola del pincel esté de forma opuesta. Pueden trabajar con la mano izquierda o girar directamente el dibujo. Apoyo, deslizo. Mi zurda está más o menos, ¿sí? Ahí va. Apoyo, deslizo, ¿sí? Y ya tengo el tono más oscuro, del más claro al más oscuro, ¿sí? Voy dejando que se seque. Estos lugares, al ser más chiquititos, los puedo manipular ya con la punta del pincel. Estos espacios en blanco que dejo es para que noten la división. Después los seguimos oscureciendo, ¿sí? Aplico mucha humedad. Y ya tengo los tonos oscuros. Ahora dijimos que si de acá, de este lado, de forma opuesta, tengo la luz, con la sombra pasa lo mismo. Si tengo la sombra del lado derecho, en la boca del jarrón voy a poner la sombra. Entonces pongo la sombra de este lado, ¿sí? Que se va ahí casi uniendo con la penumbra. Y voy a lavar el pincel. Descargo, recuerden siempre, para poder manejar la mancha, y realizo penumbras, ¿sí? Dejo que vaya jugando la tinta china, también creando los efectos propios de la tinta china, ¿no? Bien, acá tenemos, dijimos, húmedo sobre seco, o sea, el pincel mojado y húmedo sobre la hoja seca directamente. Entonces nosotros manipulamos la tinta hasta cierto punto. Acá ya la tinta tiene mucha humedad, entonces está generando pequeños efectos, como lo está haciendo acá arriba, ¿sí? Ahora, el pincel en arrastre, como les decía recién, va de la siguiente manera y lo utilizamos en gama de la siguiente manera. Cargo el pincel,
¿sí? De canto, lo agarro desde atrás, no cerca como dibujamos, apoyo, puedo salir desde el borde de la hoja y cruzarme hasta el otro lado de la hoja o hacerlo ahí cortito. Apoyo, deslizo, ¿sí? Voy a descargar un poquito porque este quedó muy fuerte para hacer un tono, para mostrarles varias pasadas. Voy a hacerlo al revés, ¿sí? Ahí. Si lo uso de canto, me quedan esos huequitos, que es lo que se aprecia de trabajar el pincel de canto, ¿sí? Es como una mancha más suelta, más fluida. Bien, después con los pinceles que tienen mayor cantidad de almacenamiento de agua, como son estos, por ejemplo, se pueden jugar con manchas más grandes. Entonces, miren, esta agua ya tiene un tono gris, pero muy, muy clarito. Entonces puedo empezar a jugar del lado opuesto. Si yo tengo tonos oscuros de este lado, el fondo tiene que ser un fondo claro, ¿sí? Y este podemos hacerlo, por ejemplo, este lo hice de esta manera, de forma horizontal. Esto lo puedo hacer de forma vertical, ¿sí? Al tener efecto la hoja, al tener textura, ¿sí? No sé si se ve bien ahí, vamos a practicar con este que... ¿sí? Utilizo el canto del pincel, puede ser con una brocha también, la brochita los puede ayudar, porque la idea cuál es de esto, que acá apoyo, ¿sí? Y deslizo, apoyo y deslizo, ¿sí? Se tienen que generar entre medio espacios en blanco. Como acá tengo una tonalidad más oscura, que no llega a ser el negro puro, acá puedo ponerle todavía un poquito más si quisiera, ¿sí? Superponerle, miren. Vamos a descargar un poco el pincel para que no genere humedad, sino más bien un efecto de arrastre, ¿sí? Fíjense, tonos claros hacia arriba. Lo que estoy cambiando acá es la dirección del pincel nada más. Lo pueden hacer con de esta forma redonda con un pincel chato, pero que sea grande, como una brocha, ¿sí? Y generamos otra textura que es más suelta, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede de este lado? Que tengo el tono más claro, tengo la luz, tengo que trabajarlo con un tono oscuro. Entonces ahí vuelvo a este color, busco un color intermedio, ¿sí? Que no sea ni muy oscuro ni muy clarito, y trabajo también de esta manera. Lo pongo de canto, lo que más pueda, ¿sí? Y arrastro. Apenas toco, le hago como una pequeña caricia a la hoja para que me queden esos efectos, ¿sí? Esto lo podemos llevar hasta el final, así. Ahí. Y en esta zona, ya como es mucho más puntual, no entra el pincel, ahí sí con la punta regulo estas zonas, ¿sí? Puedo, miren lo que se puede hacer, porque esto está húmedo, para agregarle fuera de esta textura, agregarle otro efecto, puedo sumarle a esto pequeños puntos y que se vaya uniendo la humedad que tiene con la humedad que le estoy poniendo ahora, ¿sí? Que no quede tipo punto, que se vaya absorbiendo, más bien que quede como una mancha, ¿sí? Lo mismo podemos producir de este lado, pero muy suavemente, sin perder la tonalidad. En caso de que este y este queden iguales de tono, ¿qué opción tenemos? Agarramos un pincel que tengamos limpio, agua sola, ¿sí? Aplicamos en el lugar donde necesito ponerle mayor cantidad de tono oscuro y le agregamos unas piquitas para oscurecer esa zona y no queden igual los tonos, ¿sí?
Siempre los objetos, que estos ya son los últimos detalles, los objetos debajo, ¿sí? Debajo de los elementos en la base siempre tienen sombra, ¿sí? Porque normalmente si la luz da desde el lado lateral o desde el lado superior, siempre va a afectar la zona de abajo, ¿sí? Ahí, bien. Entonces, miren, incluso con este pincel finito hago superposición, puedo crear otros efectitos paralelos ahí, con la misma superposición, ¿sí? Después, al que le gusten más los detalles, ¿sí? Ya con la tinta china prácticamente pura, ¿sí? Con pequeños tonos, pueden ir, por ejemplo, en este caso, delimitando algunas zonas más oscuras que necesitamos que resalten, ¿sí? Necesito que este espacio resalte, ¿sí? Se pueden ir mezclando, ahí. Pero esto ya es manipularlo demasiado, ¿no? Solamente para, lo que les mostré recién es para que puedan trabajar con los efectos de la tinta china. Puede que haya una pequeña pizca de tonos oscuros acá. Les voy a mostrar que hay que repartir en las zonas más luminosas, suelen tener unos toquecitos, no hay que pasarse demasiado, ¿sí? De negro puro, en este caso. Recuerden que lo estoy sacando directamente, miren. Es muy pequeño lo que estoy trabajando, ¿sí? Pero como son los últimos toques, no tienen que ser tan invasivos. Como ya es el último tono, más de esto no lo voy a poder aclarar, por eso tengo que utilizarlo al final, ¿sí? Y voy generando distintas manchitas, así. Líneas, de acuerdo a lo que me permite el pincel, ¿sí? Y nos queda un elemento que podemos seguirlo puliendo según el gusto de cada uno, ¿sí? A mí, mi gusto sería pulirlo un poquito más. Estas zonas, ¿no? Que se vean un poco más definidas. En mi caso, ¿no? Que me gusta que sea por ahí un poco más delimitada la forma. Al que le guste el efecto de la mancha en sí, se va a quedar solamente con esto que es más suelto, ¿sí? Bien. Distintas formas de agarrar el pincel con un solo pincel y las distintas formas de apoyarlo, podemos lograr distintos efectos. Con la cantidad de agua también podemos lograr distintos efectos. Con la dirección que le damos, en este caso fue vertical, en este caso horizontal, y acá casi como medio, uy, cayó una gota de agua, medio circular,